Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. Este programa les explicará un trabajo clásico en el campo de la psicología llamado Tropezar con la felicidad. ¿Qué tan clásico es este libro? Se publicó por primera vez en 2006 e inmediatamente entró en la lista de libros más vendidos del New York Times, ganó el premio Royal Society Science Book Award en 2007 y fue incluido en la serie 50 libros clásicos de psicología. Hasta ahora, se ha traducido a más de 30 idiomas. Se puede decir que es un buen libro, ya sea evaluado según estándares académicos o estándares populares. Entonces, ¿de qué trata este libro? De hecho, su palabra clave es predicción de emociones, es decir, predecir si las emociones futuras serán dolor o felicidad. Esta pregunta puede parecer que no hay nada que decir, porque cuando suceden cosas buenas, naturalmente serás feliz, pero cuando suceden cosas malas, ¿quién no sufre? Después de ver este vídeo entenderás por qué. Pero esto es en realidad una ilusión. Esta ilusión es que no podemos predecir con precisión lo que sucederá en el futuro, pero estamos muy seguros de nuestro estado emocional. Por ejemplo, es posible que todos hayamos pensado así: si gano 10 millones, seré extremadamente feliz y viviré una vida feliz a partir de ahora, o, si rompo con mi amante, me sentiré extremadamente incómodo. Míralo. Aunque no estamos seguros de si ganaremos la lotería o romperemos, parecemos seguros de nuestras reacciones emocionales. Pero este libro romperá esta ilusión desde una perspectiva científica y revelará el hecho de que siempre estamos deseosos de imaginar la felicidad o la desgracia futuras, pero esta predicción emocional suele ser inexacta. Como resultado, surgen una serie de preguntas relacionadas: ¿por qué nos interesan las predicciones? ¿Cuáles son las razones de las predicciones inexactas? ¿Se pueden corregir? Más importante aún, ¿tiene algún sentido buscar la felicidad? Veamos cómo responde este libro. El autor de este libro es Daniel Gilbert, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, conocido principalmente por su investigación sobre la predicción de las emociones, por la que ganó el premio al logro científico sobresaliente de la Asociación Estadounidense de Psicología. La razón por la que Gilbert estudia la predicción de emociones está relacionada con su experiencia de vida personal. Alrededor de 1993 se encontró con lo más doloroso de su vida: su mentora y su madre murieron una tras otra, se divorció de su esposa y su hijo también tuvo problemas en la escuela. Un año después, cuando habló de esta experiencia con su colega y amigo, el psicólogo Wilson, descubrió que había pensado que estos grandes golpes lo harían llorar para siempre, pero ahora la situación no era tan mala como esperaba. Sus intereses de investigación y los de Wilson, y acuñaron conjuntamente el término académico, predicción de emociones. Ahora, Gilbert se ha convertido en un experto en el campo de la predicción de emociones y trabaja incansablemente para popularizar conocimientos relevantes entre el público. Este libro es un ejemplo de ello. A continuación, echemos un vistazo a los puntos clave de este libro: ¿por qué somos tan persistentes a la hora de imaginar el futuro, especialmente al predecir la felicidad futura? ¿Por qué siempre sale mal? ¿Por qué es tan difícil de corregir y por qué siempre cometemos errores una y otra vez? Primera parte. ¿Por qué somos tan persistentes en imaginar el futuro? ¿Cuál es la esencia de la felicidad? En la década de 1960, un profesor de psicología de la Universidad de Harvard llamado Ram Dass renunció y se fue a la India para aprender a detenerse y no pensar. Afirmó que la clave de la felicidad es dejar de pensar demasiado en el futuro y también escribió un libro llamado Vive el momento. Entonces, ¿podemos dejar de imaginar el futuro? Gilbert, autor de este libro, cree que esto es imposible a menos que el lóbulo prefrontal del cerebro esté dañado; de lo contrario, pedir dejar de pensar en el futuro es tan absurdo como pedirle al corazón que no lata. Debido a que los humanos tenemos un área cerebral que ningún otro animal tiene, es decir, el lóbulo prefrontal, una de las funciones más importantes de esta área especial del cerebro es pensar en el futuro y predecir el futuro. Por tanto, un síntoma típico de los pacientes con daño en el lóbulo prefrontal del cerebro es la incapacidad de imaginar el futuro. De manera relacionada, la destrucción de ciertos tejidos del lóbulo frontal se ha convertido en un tratamiento de rutina para pacientes deprimidos y ansiosos que se sienten desesperados y temerosos sobre el futuro cuando otros tratamientos han fallado. Todos estos hechos muestran que cuando se trata de predecir el futuro, no es una cuestión de si nos gusta o no, sino que es inevitable imaginarlo. El lóbulo prefrontal del cerebro es la base fisiológica para imaginar el futuro. Este es un análisis de por qué estamos interesados en imaginar el futuro desde una perspectiva neurobiológica. ¿Cómo explica la psicología este tema? Gilbert analizó este tema desde dos perspectivas: placer y control. En primer lugar, creía que la imaginación en sí misma era algo agradable. Por ejemplo, los científicos llevaron a cabo un experimento en el que se pidió a las personas que imaginaran que habían recibido un cupón para cenar gratis en un restaurante de lujo y les preguntaron cuándo les gustaría disfrutar de esta deliciosa comida, ahora o mañana. Mucha gente pospondrá el momento de disfrutar, normalmente hasta una semana después. Entonces, la pregunta es: ¿por qué la gente pospone disfrutar de una gran comida? Una gran comida o una gran comida, ya sea que la disfrutes ahora o la próxima semana, objetivamente hablando, la satisfacción de la comida es la misma. Así que debe haber otras razones por las que la gente posterga los banquetes.
La razón, dice Gilbert, es que las personas también pueden aumentar su felicidad imaginando cosas buenas que están a punto de suceder antes de la próxima semana. En otras palabras, este tipo de felicidad surge puramente de la imaginación. Por supuesto, también imaginaremos cosas terribles. Aunque este tipo de anticipación es desagradable, tiene dos aspectos. Por un lado, nos advierte que no actuemos precipitadamente y tengamos cuidado al navegar durante miles de años. Por otro lado, nos permite prepararnos para un día lluvioso y estar preparados con antelación, estar mentalmente preparados. Por lo tanto, el factor psicológico de buscar la felicidad y evitar el dolor nos incita a imaginar la felicidad o la desgracia futuras. Gilbert cree que otro factor psicológico en el entusiasmo por imaginar el futuro tiene que ver con una sensación de control. Cuando imaginamos el futuro, en realidad queremos controlarlo. Entonces, ¿por qué queremos controlar el futuro? En primer lugar, esta es la naturaleza humana, las personas nacen con el deseo de controlar. Cuando un niño derriba los bloques de construcción, no tiene otra intención. Solo quiere que la gente sepa, mira, esto es lo que hice. Si quiero que se caiga, se caerá. En segundo lugar, la sensación de control está estrechamente relacionada con la salud física y mental. Las investigaciones realizadas con personas mayores en residencias de ancianos muestran que perder la sensación de control tendrá graves consecuencias. Este estudio es así, los investigadores enviaron plantas en macetas a los ancianos en hogares de ancianos, y les dijeron a la mitad de los ancianos que ellos cuidarían las plantas en macetas, y le dijeron a la otra mitad que el personal les ayudaría a cuidar las plantas en macetas. 6 meses después, el 15% de los ancianos que cuidaban ellos mismos las plantas en macetas murieron, en comparación con el 30% de los ancianos que tenían personal ayudado a cuidar las plantas en macetas. Por tanto, el control no es solo de naturaleza humana, sino también relacionado con la salud física y mental. Pero, ¿cómo se consigue una sensación de control? Además de derribar bloques y cuidar las plantas en macetas, se trata de imaginar el futuro. En el proceso de imaginar el futuro, ya sea que se logre o no el objetivo, el solo hecho de tenerme al timón de mi barco puede hacer que la gente se sienta bien. El lóbulo prefrontal del cerebro nos obliga a imaginar el futuro, y la sensación de placer y control nos incita a esbozar el futuro. Entonces, ¿qué perseguimos en el futuro? Las respuestas pueden ser muy extrañas, pero todas se reducen a una frase: la búsqueda de la felicidad. Gilbert decía que todo el mundo busca la felicidad y quien diga lo contrario miente. Entonces, ¿qué es la felicidad? Otra pregunta difícil de responder. Seligman, el padre de la psicología positiva, dijo en su libro Felicidad auténtica que hay demasiadas definiciones de felicidad para explicar y no quiso añadir otra. El autor también es muy inteligente, dice que, ya sea que la gente defina la felicidad como la realización personal, la responsabilidad familiar o la contribución social, en última instancia se trata de un sentimiento subjetivo e interno de placer. Independientemente de la causa del sentimiento, noble o despreciable, profunda o superficial, todos corresponden aproximadamente a la misma actividad neuronal. La felicidad es un sentimiento placentero. La rápida explicación de Gilbert puede resolver muchos mitos sobre la felicidad. Por ejemplo, ¿qué tipo de felicidad deberíamos buscar? ¿La felicidad es real o falsa? ¿Existe alguna diferencia entre alta y baja felicidad? A lo largo de la historia, la gente suele equiparar la felicidad con la sabiduría, la virtud, las dificultades, la dedicación, etc. El filósofo Mill escribió una vez: es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho, y es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. El filósofo Robert Mill Nozick dijo: las emociones de algunas personas se basan en principios extremadamente irracionales y estándares de evaluación incorrectos, por lo que no importa lo maravillosos que se sientan consigo mismos, no estamos dispuestos a llamar a este sentimiento felicidad. Respecto a estos puntos de vista, Gilbert cree que todos cometen el mismo error, que es confundir causas y resultados, y equiparar los métodos para alcanzar la felicidad con la felicidad misma. Gilbert hizo una vívida metáfora, dijo que las causas del dolor son diferentes entre usar un alfiler para pincharse el dedo y usar una corriente eléctrica para estimular un área específica del cerebro para producir dolor. Sin embargo, el pinchazo de una aguja no puede llamarse dolor real, llamarse pseudodolor a la estimulación eléctrica. De manera similar, la felicidad es esencialmente un sentimiento placentero, no hay distinción entre lo alto y lo bajo, y no hay diferencia entre lo real y lo falso. Bien, esta parte habla de por qué nos interesa imaginar el futuro y qué es la felicidad. Gilbert lo analizó desde la perspectiva de la neurobiología y la psicología respectivamente. El lóbulo prefrontal del cerebro nos hace inevitablemente imaginar el futuro, y la sensación de placer y control nos hace felices de imaginar el futuro. La felicidad es esencialmente un sentimiento placentero subjetivo. Todo el mundo persigue la felicidad y predice el estado emocional futuro, pero normalmente es imposible predecirlo con precisión. ¿A qué se debe esto? La segunda parte. ¿Por qué siempre nos equivocamos al predecir estados emocionales futuros? Gilbert dijo que solo los humanos tienen el lóbulo prefrontal del cerebro, por lo que solo los humanos pueden imaginar y crear el futuro.
De hecho, los gorriones inteligentes todavía viven en las casas ancestrales, que han permanecido sin cambios durante miles de años, mientras que los seres humanos han creado cosas que no existían en este mundo basándose en su imaginación salvaje. La imaginación es genial, pero también está llena de agujeros. Gilbert resumió 3 deficiencias de la imaginación que conducen a sesgos a la hora de predecir el futuro y predecir estados emocionales futuros. Gilbert llama a los primeros defectos de la imaginación rellenos y omisiones. Es decir, la imaginación embellecerá la información basándose en las indicaciones y hará oídos sordos a la información sin indicaciones. Hablemos primero de que la imaginación echa más leña al fuego y, para facilitar la comprensión, hagamos una analogía. Hay un punto ciego en nuestros ojos y no podemos verlo en absoluto, pero nuestra visión lo llenará rápidamente en función de la información circundante, de modo que la imagen que vemos sea completa. Además del llenado visual, el oído también puede llenar, y el lóbulo prefrontal del cerebro, que es bueno para imaginar, es un maestro en llenar. Por ejemplo, imaginemos una pizza. Apuesto a que cuando la simple palabra pizza viene a tu mente, tu cerebro inmediatamente imaginará una deliciosa pizza. Junto con esta imagen, un sentimiento de alegría fluirá sobre ti. Ransen, wow, genial. La clave de esta característica de llenado de la imaginación, que causa problemas a la hora de predecir estados emocionales futuros, no es que llena con extravagancia, que es, después de todo, la especialidad de la imaginación, sino que llena silenciosamente, al igual que la visión llena. Puntos ciegos, no nos damos cuenta en absoluto. Esto puede llevarnos a dar por sentado lo que imaginamos como una representación perfecta de la realidad, haciendo así predicciones emocionales inapropiadas. ¿Qué significa entonces la omisión de la imaginación? Esto está relacionado con nuestras características cognitivas. Al comprender las cosas, prestaremos atención a las que existen actualmente y rara vez prestamos atención a las que no existen actualmente. Hagamos un experimento antiguo y clásico. Hace muchos años, los investigadores preguntaron a algunos estadounidenses qué 2 países eran más similares, Ceilán y Nepal, o la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. La mayoría de la gente eligió la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. Sin embargo, cuando se les pregunta qué 2 países son más diferentes, la mayoría de la gente sigue eligiendo la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. ¿Cómo es posible esto? Puesto que son los más parecidos, no pueden ser los más diferentes. Sin embargo, nuestro proceso cognitivo tiene tales características. Cuando nos preguntan acerca de las similitudes, pensamos en las similitudes y nos resulta difícil pensar en las diferencias. Por el contrario, cuando nos preguntan acerca de las diferencias, pensamos en las diferencias y nos resulta difícil pensar en las similitudes. Nuestra imaginación sufre el mismo problema a la hora de predecir el futuro. Gilbert realizó una encuesta especial entre personas que lo conocían y les preguntó cómo se sentirían el año siguiente si su hijo muriera inesperadamente. Excluyendo a aquellos que pensaron que el autor estaba loco y se negaron a responder, ninguno de los que estuvo dispuesto a responder dijo algo más que desconsolado. Pero el hecho obvio es que en un año definitivamente sucederán muchas cosas, como leer libros, viajar, visitar a familiares y amigos, etc. Y estas cosas inevitablemente desencadenarán diferentes emociones. Entonces, ¿cómo puede ser como la gente predice? De esa manera, ¿solo con el corazón roto? Completar y omitir es el primer defecto de la imaginación. ¿Cuál es el segundo defecto de la imaginación? Gilbert dijo que la imaginación persigue el principio de, primero la realidad, y es prisionera de la realidad. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con predecir estados emocionales futuros? El autor primero nos hace una pregunta: ¿qué es la imaginación? El autor dijo que la imaginación es ver. Usamos nuestros ojos para ver el mundo real y, de manera similar, usamos los ojos de la conciencia para ver cosas imaginarias. Por ejemplo, si comparamos las longitudes de las colas de los perros y los gatos a través de la imaginación, rápidamente aparecerá en nuestro cerebro la imagen de los perros y los gatos. Es muy probable que cerremos los ojos, miremos esta imagen a través de la imaginación y saca una conclusión después de comparar. Aquí viene el punto clave: ver imágenes imaginarias en tu mente y ver imágenes reales con tus ojos activa la misma área del cerebro. Tenga en cuenta que la misma área del cerebro está activada. Entonces, ¿qué debo hacer si usted quiere verla y yo también quiero verla? ¿A quién prefiere el cerebro? Preferirá la realidad y, además, confundirá los sentimientos de la realidad con los sentimientos del futuro, lo que nos hará predecir de manera inexacta. Por ejemplo, tu amigo te invita a ver una película mañana, pero la sensación desagradable que te provoca el pinchazo de una rueda de bicicleta te hará difícil imaginar lo agradable que será ver una película mañana. Finalmente, llegamos al tercer defecto de la imaginación, que es su incapacidad para imaginar qué pensamientos tendríamos si las cosas realmente sucedieran. Gilbert se quejó por primera vez de una enfermedad mental, que es el trastorno por déficit de tristeza. ¿Qué es esta enfermedad? Es decir, las personas que han sufrido accidentes o golpes importantes, como millones de riquezas que se evaporan en un instante, o el fallecimiento del amor de sus vidas, en ocasiones serán diagnosticados con trastorno por déficit de tristeza, y necesitarán tratamiento si esta desafortunada persona no muestra pena. Afortunadamente, el anciano que golpeaba la olla y cantaba después de la muerte de su esposa vivió en la antigüedad, de lo contrario habría sufrido mucho.
Afortunadamente, frente a creencias profundamente arraigadas, Gilbert fue contracorriente y dijo que llorar una pérdida es completamente normal. Entonces, ¿por qué la gente comete errores en sus predicciones y luego acusa a los demás de ser anormales? Esto se debe principalmente a que la imaginación no puede imaginar cómo se sentirá algo después de que realmente suceda, y después de que algo suceda, es difícil imaginar cómo se sentiría antes de que sucediera. Suena un poco complicado. Gilbert dio un ejemplo. Dijo que la gente suele pensar que los siameses viven una vida miserable. Por lo tanto, cuando los siameses dicen que les va bien, la gente dice que o están mintiendo o no conoce el sabor de la felicidad. Pero, de hecho, ¿quién no está capacitado para comentar los sentimientos de los niños siameses? A su vez, una vez que los siameses se separan, ya no podrán experimentar los sentimientos que tenían antes de separarse, por eso, después de separarse, la gente dice que la separación es mejor que no estar separados. De ustedes no son ellos. ¿Cómo saber cómo se sienten? Asimismo, el llamado trastorno por déficit de tristeza comete el mismo error. Esta parte habla de 3 defectos de la imaginación que nos hacen sesgados a la hora de predecir estados emocionales futuros. El primero es completar y omitir, el segundo es el principio de la realidad primero, y el tercero es la incapacidad de la imaginación para imaginar cosas. ¿Cambiarán nuestros pensamientos después de que suceda? Dado que predecir estados emocionales futuros a través de la imaginación es tan poco confiable, ¿hay alguna manera de corregirlo? Gilbert dijo que por supuesto que hay maneras, pero aún es difícil de corregir, de lo contrario este fenómeno no ocurriría. Por ejemplo, si juras hoy que nunca volverás a comer bocadillos nocturnos, volverás a jurar mañana. Otro ejemplo es si decides no volver a salir nunca más con ese novio o novia, solo para descubrir más tarde que son siempre del mismo tipo. ¿Por qué es esto? La tercera parte. ¿Por qué nos cuesta tanto corregir nuestro sesgo de predicción emocional y siempre cometemos errores una y otra vez? ¿Qué métodos utilizamos generalmente para corregir el sesgo de predicción emocional? Gilbert dijo que normalmente hay 2 maneras, una es buscar la experiencia de la historia, la otra es buscar la experiencia de los demás. Hablemos primero del primer método y aprendamos de la historia. Para que este método sea eficaz, debe garantizar que la historia recordada conduzca a nuestro aprendizaje de la historia. Desafortunadamente, a nuestra memoria no le importa si es bueno para nosotros o no, tiene su propio conjunto de reglas de memoria, por lo que recordamos puede no ser lo que queremos. Por ejemplo, queremos saber qué cosas sucedieron frecuentemente en el pasado. Si lo recordamos, lo que nos viene a la mente puede ser lo que sucedió con más frecuencia. De lo contrario, ¿por qué lo recordaríamos? Pero la verdad sobre la memoria es que quien recuerda a quien fácilmente y quien rara vez recuerda a quien no tiene nada que ver con que esto suceda con frecuencia. Comencemos con, ¿quién es más fácil de recordar a quién? Los investigadores pidieron a las personas que recordaran más palabras que comenzaran con la letra K o palabras con la letra K en la tercera posición entre las palabras en inglés. La gente suele decir que hay muchas palabras que comienzan con K, pero esta respuesta es incorrecta. ¿Por qué salió mal? Esto se debe a que al recordar, las palabras que comienzan con K son más fáciles y se pueden recordar más palabras, pero esto no significa que haya más palabras que comiencen con la propia K. Además, quien sea raro será recordado, se refiere al fenómeno mágico de estar siempre retrasado en las colas. El autor dijo que descubrió que no importaba en qué tipo de cola estuviera, el equipo en el que estaba siempre era el más lento. Cuando les contó a sus amigos sus problemas, no esperaba que todos se apresuraran a decir, oh, yo también, yo también. ¿Cuál es la razón para esto? Gilbert cree que esto está relacionado con la memoria. Cuando estemos en una cola más lenta, prestaremos atención a por qué la cola de al lado es tan rápida y porque la anciana de enfrente tiene su billetera tan profunda que la que está detrás de mí se ha ido. Es una tortura tan aburrida, porque siempre soy yo. Nuestros recuerdos se graban rápidamente, por lo que los acontecimientos accidentales se convierten en acontecimientos inevitables. Por poner otro ejemplo, pensamos que lo que recordamos es el sentimiento general acerca de un evento, pero la verdad de la memoria es que quien ríe último será recordado. Por ejemplo, los investigadores pidieron a un grupo de estudiantes que participaran en 2 experimentos, uno largo y otro corto. El experimento corto pidió a los estudiantes que sumergieran sus manos en agua helada a 14 grados durante 60 segundos, el experimento largo pidió a los estudiantes que sumergieran sus manos en agua helada a 14 grados Celsius, agua durante 60 segundos, luego remojar en agua helada a 16 grados durante 30 segundos. Al final del experimento, pida a los estudiantes que evalúen qué experimento les causó más dolor. Si pudieran hacerlo de nuevo, ¿qué experimento preferirían repetir? ¿Adivina cuál es el resultado? La mayoría de los estudiantes dijeron que los experimentos cortos eran más dolorosos y el 69% preferiría repetir experimentos largos si tuvieran que hacerlo de nuevo. ¿No es extraño? En cuanto a la cantidad total de dolor, el largo experimento de sumergirse en agua helada durante 90 segundos es más doloroso. Si recordamos la sensación general, diremos que los 90 segundos son más dolorosos, pero lo que recordamos es el final. En 90 segundos en los últimos 30 segundos del largo experimento, el agua se calentó un poco, hasta unos 16 grados más cómodos.
Pero en el breve experimento de 60 segundos, siempre hacía frío 14 grados. Por tanto, creemos que los experimentos cortos de 60 segundos son más dolorosos. ¡Qué irrazonable! Una persona que ha hecho cosas buenas toda su vida generalmente será despreciada por los demás si al final hace algo malo. Pero una persona que ha hecho cosas malas toda su vida generalmente será perdonada por los demás si hace algo malo. Algo bueno al final. La descripción que hace Shakespeare de esto es muy penetrante, al igual que el sol poniente, la reverberación al final de la canción y el último sorbo de vino, dejan a las personas los recuerdos más cálidos, el final de una persona siempre es mejor que el suyo. Todo en su vida es particularmente llamativo. Volviendo al tema, del análisis anterior podemos ver que, debido a razones de memoria, confiar en la experiencia histórica para corregir predicciones futuras a veces no es confiable. ¿Qué tal si preguntamos a otros por su experiencia? Las investigaciones muestran que tomar muestras al azar de las experiencias individuales de otras personas es mucho más confiable que hacer predicciones basadas en nuestra imaginación. Sin embargo, normalmente no utilizamos bien este método, ¿por qué? Gilbert lo analizó desde dos perspectivas. En primer lugar, generalmente no estamos dispuestos a referirnos a las experiencias de otras personas y siempre pensamos que somos únicos. ¿Cómo puedo predecir mi experiencia basándome en las experiencias de otras personas? Esta ilusión de singularidad nos ciega ante el hecho de que tenemos mucho más en común con los demás que con nuestras personalidades. Es por ello que podemos empatizar con los demás y compartir las mismas aspiraciones. Se ignoran los puntos en común importantes, se recuerdan las diferencias sin importancia, por lo tanto, aunque es más confiable consultar la experiencia de otros que predecir a través de la imaginación, seguimos siendo tercos y equivocados en el camino. Por otro lado, algunas ideas erróneas que circulan ampliamente y se consideran sabiduría tradicional pueden convertirse en nuestra referencia. Por ejemplo, la riqueza puede traer felicidad y el dinero puede traer felicidad, conceptos que no son solo las creencias vitales de muchas personas, sino también la base para la formulación de políticas nacionales modernas. Sin embargo, dos realidades ineludibles ponen en duda la exactitud de estas nociones. El primer hecho es que la riqueza de muchos países ha experimentado un crecimiento sin precedentes, pero la felicidad de la gente no ha aumentado. El segundo hecho es que después de que la riqueza de un individuo alcanza un cierto nivel, la felicidad ya no aumenta. Se puede ver que los conceptos de la riqueza puede traer felicidad y el dinero puede traer felicidad no son exactos, pero ¿y qué? Estas ideas todavía llegaron para quedarse. Gilbert analizó que las ideas pueden difundirse ampliamente porque son correctas, o pueden no tener nada que ver con ser correctas, sino simplemente porque pueden reproducirse. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el concepto criar hijos puede traer felicidad, impulsa a las personas a buscar la felicidad y criar hijos. Como resultado, la población se multiplica y este concepto se difunde. Por el contrario, el concepto criar hijos no puede traer felicidad, impulsa a las personas a no criar hijos. Como resultado, la población se hizo cada vez más pequeña y este concepto finalmente desapareció. Por tanto, los conceptos que las personas transmiten de forma oral no son conceptos correctos y cuando los utilizamos como referencia para predecir la felicidad futura, inevitablemente se producirán desviaciones. ¿Te sientes un poco frustrado? No queremos imaginar, pero no podemos detenernos, imaginamos el futuro, pero está lleno de lagunas, queremos hacer correcciones, por eso recurrimos a la memoria, pero la experiencia que nos proporciona la memoria puede no ser confiable, recurrimos a los demás y no queremos las experiencias que nos brindan los demás. Un grupo de personas la experiencia compartida puede volver a ser incorrecta. Por lo tanto, realmente no hay manera de predecir con precisión, ni siquiera Sócrates puede hacerlo. Sin embargo, Sócrates era un hombre sabio y decía que lo único que conocía era su ignorancia. Las cosas son tan raras que saber que eres ignorante es en realidad una especie de sabiduría, entonces, saber que es difícil predecir con precisión la felicidad puede no ser una bendición. Después de tanto explicar, el contenido principal de este libro está casi cubierto, repasemos finalmente los 3 puntos clave. Primero, el lóbulo prefrontal del cerebro nos obliga a imaginar, y la sensación de placer y control nos hace estar dispuestos a imaginar. La felicidad es esencialmente un sentimiento subjetivo de placer emocional. En segundo lugar, la incapacidad de predecir con precisión estados emocionales futuros se relaciona principalmente con 3 deficiencias de la imaginación. El primero es llenar y omitir, el segundo es el principio de la realidad primero, y el tercero es la incapacidad de la imaginación para imaginar cómo cambiarán las ideas después de que sucedan las cosas. En tercer lugar, es difícil corregir el sesgo en la predicción de emociones futuras. Hay 2 razones, una es que aprender de la historia es ineficaz debido a una memoria inexacta, y la otra es que no estamos dispuestos a escuchar las experiencias de otras personas, o hemos difundido ampliamente creencias erróneas, lo creas o no. Lo anterior es el contenido principal de este libro. Gilbert es un experto en el campo de la predicción emocional, que estudia por qué las personas no pueden predecir con precisión estados emocionales futuros. En este libro utiliza muchos casos para demostrar su punto de vista y utiliza preguntas una tras otra para avanzar en la profundización del problema. Las conclusiones que extrae parecen de sentido común.
Por ejemplo, la imaginación es defectuosa, la memoria no es confiable, la felicidad es un sentimiento y hay que referirse a las experiencias de otras personas, etc. Pero, ¿qué es el sentido común? El sentido común es como una prisión de lujo. Cuando lo disfrutamos, no podemos darnos cuenta del aprisionamiento que tiene sobre nuestro pensamiento. Para romper este encarcelamiento, necesitamos hacer más preguntas sobre el sentido común en lugar de darlo por sentado. Esto es lo que dijo Hilbert en el trabajo realizado en este libro. Por lo tanto, este libro se centra en analizar problemas en lugar de ofrecerles soluciones. Si desea saber cómo mejorar su felicidad, puede consultar los dos libros de Seligman, Felicidad auténtica y Felicidad sostenida. En Una breve historia del futuro, el autor Yuval Harari enumera la felicidad como uno de los 3 objetivos principales de la sociedad futura y cree que esto es más difícil que la inmortalidad. Sin embargo, el autor de este libro cree que la felicidad es en realidad muy simple. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?